Hoy vamos a hablar, para los que les gusta anotar, de Jesucristo nuestro campeón. Jesucristo nuestro campeón. Estamos en épocas de fiestas, ¿cierto? En Deuteronomio 16:16, la Escritura divide las fiestas que el Señor mismo le da al pueblo. Son 7 fiestas y las divide en 3 temporadas. 3 temporadas con 7 fiestas. Dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Y la Escritura da estas 7 fiestas en 3 temporadas del año. Y estas fiestas sonaban como algo bueno. Toca cada año hacer la Pascua, ¿sí? Porque en la Pascua fue cuando salieron de Egipto. Toca celebrar panes sin levadura porque salieron tan deprisa de Egipto los israelitas que no hubo tiempo de que el pan leudara. Fuera de eso, que la levadura de Egipto y todo lo que ello representa. Y los primeros frutos, que era tomar esa primera gavilla, ¿sí?, de lo que habían sembrado y lo que estaba surgiendo de la tierra, lo primero de la cosecha. La primera gavilla se presentaba en el templo delante del Señor. Entonces era una fiesta de victoria, porque la única manera de que pudieran celebrar Pascua, panes sin levadura y sobre todo primeros frutos, era porque ya eran libres y tenían su propia tierra. Cuando uno es esclavo, no puede cosechar para sí mismo. Ellos no podían celebrar estas cosas porque eran esclavos en Egipto. Y este era como el significado de la fiesta en su momento antes de Cristo. Pero viene Jesucristo y qué coincidencias, entre comillas, ¿no? Qué designios de Dios. No muere cualquier día, ¿cierto? Muere durante la fiesta de la Pascua, es sepultado durante panes sin levadura y resucita el domingo de primeros frutos, y como lo hablamos ahorita en la alabanza, se presenta como el primer fruto, como la primicia de la gran cosecha. El primero de la resurrección, el primero en resucitar con un cuerpo nuevo. Los demás, que él mismo resucitó a Lázaro, fue con su mismo cuerpo, resucitó ese cuerpo, ¿cierto? Y volvió a la vida. Jesucristo resucita con un nuevo cuerpo, y es la promesa que tenemos de que aunque todos los que estamos aquí un día vamos a morir, este cuerpo va a morir, vamos a recibir del Señor una renovación, un nuevo cuerpo, el 2.0. El 2.0, que no tiene que estar viendo si gluten o no gluten, ¿sí? Que no tiene que estar contando las calorías, pero igual tenemos que continuar siendo sabios con nuestro cuerpo, ¿cierto? Eso es parte de la administración que el Señor nos ha encargado, pero es un nuevo cuerpo que no está con esa semilla del pecado que da a luz a la muerte. Entonces, en un día como hoy, que estamos de primicias, recordamos estas cosas, que Jesús sí murió, fue sepultado y resucitó. El Egipto para nosotros es nuestra manera de vivir, ¿sí? Antes de conocer de Cristo, o antes de realmente, porque conocíamos de Cristo, ¿cierto? Nos preguntaban en la calle, nos preguntan en la calle, todo por nuestra cultura, ¿cierto? Mayoría cristiana católica, conocemos y decimos: ah, sí, Jesús, el que murió por nuestros pecados. Pero no se había hecho eso una realidad práctica en nuestra vida, de realmente ser conscientes y, sí, o sea, Él pagó un precio, Él murió, fue sepultado, pero resucitó, y ahora me ha dado una promesa, me ha dado una vida, me ha dado un propósito, me ha liberado de Egipto y lo que eso representara para cada uno de nosotros, sean vicios, adicciones, fuera simplemente una vana manera de vivir sin propósito, como que trabajar, despertarme, ir a estudiar esto, disfrutar con los amigos. Llega un punto en que, pues sí, qué rico, pero no hay algo más. O sea, como que en nuestra propia esencia está que la vida tiene que haber algo más trascendente. Y eso que es bueno a veces, que lo vemos como algo bueno, no le vemos lo malo, puede ser un Egipto en el que nuestra vida está simplemente en una rutina, pero sin propósito, sin dirección, sin un porqué y un para qué. Y parte de lo que hace el Señor es liberarnos. Y así es como vemos estas fiestas. Por eso decimos que es una temporada de libertad, de liberación, de consagración, de victoria, de salir de Egipto y de lo que ese Egipto represente para cada uno de nosotros. Una palabra, cuando está Jesús hablando con los que habían creído en Él,
Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Y hay una esclavitud que va más allá de que si yo tengo poder de decisión. Y aún hoy en día, ¿cierto? Los que decimos, no, pero yo soy libre. Listo, nos vemos el martes. Ah, no, espere, ese día tengo que trabajar. Ah, no, espere, se pidió permiso. Ah, no, pero esto, pero lo otro. O sea, no, tenemos esa, ¿cierto? Soy libre, pero en la práctica, ¿sí? Hay cosas que nos esclavizan en cierta manera, ¿sí? Hay dinámicas, ¿sí? Del mundo que nos rodea que ya hacen parte de él, pero que de alguna manera también van ocupando nuestro tiempo, nuestro horario, van excediendo incluso en muchas ocasiones, como por el tema del trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando se excede a lo que está pactado y demás, empieza a haber una dinámica de esclavitud, en que ya mi vida empieza a girar únicamente en torno a mi trabajo, a veces por temor y demás. Y en Hechos 7:39 veíamos más a fondo que eso. En Hechos 7:39 nos habla acerca de los israelitas, que ellos no quisieron obedecer, sino que repudiaron lo que Moisés les había dicho de parte de Dios, y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿En sus qué? Corazones. Entonces yo puedo ser libre físicamente, ¿cierto? Yo puedo ser libre de los sistemas, yo puedo ser libre de muchas cosas, pero en mi corazón puedo estar en esclavitud. ¿Qué representa Egipto? Todo lo que sea esclavitud. Esclavitud. Y hablábamos de áreas que estábamos evaluando en medio de estos temas que ya llevamos con el tercero, que es el área personal, familiar, congregacional, la comunidad. Y nos centramos en la que está amarillo, por eso está amarillo, la personal. Hablamos de cómo puede haber esclavitud en nuestro cuerpo. Cuando no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, de pronto entregar lo que debemos entregar para con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los que nos rodean en casa, para con nuestra congregación, en el servicio, el servir a otros. ¿Qué me ha llamado a hacer el Señor? ¿Cuál es el ministerio, esa área en que yo puedo servir, aportar en mi congregación? Para con mi comunidad. Entonces de pronto no alcanzo a ir más allá o no voy más allá en mi lugar de comunidad, sea mi trabajo, mi vecindario, sino que estoy en ciertas dinámicas donde no estoy extendiendo el reino de Dios. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hacer lo correcto correctamente. ¿Cómo extendemos el reino de Dios? ¿Cómo extiende el reino de Dios una mamá cuando cambia el pañal de su hijo? Está haciendo lo que debe hacer en ese momento. Está cuidando, protegiendo a ese niño. Y a veces empezamos a espiritualizar las cosas, ¿no? Como que, no, ser esposo no es suficiente. Sí, cuando en la Escritura todo comienza en casa. ¿De qué te sirve tener un gran ministerio, ¿cierto? Un gran público, un gran llamado, si abandonas el primer llamado que es el hogar, ¿sí? Para con nuestros padres, para con nuestro cónyuge, nuestros hijos, de hijos para con padres, la honra, el respeto, el amor y demás. Y hablábamos de cómo estas áreas, el placer, el estrés o la enfermedad, se pueden convertir en cosas que nos paralizan de hacer lo que debemos hacer, de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y nos esclavizan. También hablamos del alma, cómo las emociones sin orden, la ira, los pleitos, ¿cierto? La falta de perdón que genera amargura. Y las estructuras mentales también nos impiden hacer lo que debemos hacer en nuestro hogar, en nuestra congregación, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Nos paralizan del propósito de aquello que Dios me ha llamado a hacer. Y hoy vamos a hablar de esta área que es la espiritual. Porque como dicen Tesalonicenses, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso lo dividimos en cuerpo, alma y espíritu en estas enseñanzas. En lo espiritual, ¿qué clase de esclavitud puede haber en lo espiritual? En Hebreos 2, 14 al 15 nos dice, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, o sea, tenemos un cuerpo, también Jesús participó de lo mismo. ¿De qué? De tener un cuerpo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, el diablo. ¿Quién dice la Escritura que tenía el poder de la muerte?
¿Cierto? Lo dice Hebreos 2. Y dice, y librar, dile al que está a tu lado, y librarnos, muy bien, a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿A los que qué? ¿Por el temor a qué? A la muerte. ¿Sí? ¿Estaban sujetos a qué? Esclavitud durante toda la vida. ¿Cierto? Ya hoy en día hablamos, ¿cierto? Se habla en la psicología y demás, como el temor es una emoción que es funcional, ¿cierto? Es lo que me impide meterme en una cueva oscura que no sé qué va a pasar ahí, o sea, me lleva a ser precavido. Y ahí está haciendo algo funcional. Pero cuando ya se vuelve disfuncional, ¿no? Como lo dicen hoy en día, cuando se vuelve una dinámica en que me paraliza de hacer lo que debo hacer. Ni siquiera quiero salir de la casa. ¿Por qué? Porque de pronto me roban. ¿Te han robado? No. ¿Cuántos robos han habido por ahí por la cuadra? No, pues uno en los últimos 3 meses. Ok. Sí, entonces viene una dinámica donde ya el temor me está paralizando de mi vida cotidiana, ¿sí? Y se está volviendo un área de esclavitud. Y eso a nivel natural, de lo que vivimos en nuestra ciudad, ¿cierto? Dependiendo de los videos que veamos en internet, de los noticieros o lo que sea, ¿cierto? Ya ni siquiera el salir de la casa porque todo está terrible, mejor dicho, ¿sí? Porque eso es lo que más vende, ¿no? Esa publicidad, ese amarillismo. ¿Y qué genera a la final? Una esclavitud de temor. Pero la Biblia va más allá, dice que hay una esclavitud aún mayor en lo espiritual, que es el temor a la muerte. Y cómo ella nos puede paralizar, cómo nos puede truncar de nuestro llamado. ¿Cómo se vio esto? ¿Cómo se ve esto contrarrestado? Por medio de Jesús, ¿cierto? Que venció la muerte y promete que como Él venció, nosotros sí vamos a ser partícipes de esa victoria. Y es lo que permitió que la iglesia durante esos primeros siglos diéramos la vida por Jesús, siendo perseguidos, torturados, unos bañados en aceite, hirviendo hasta la muerte, siendo apedreados, tirados a las fosas de los leones y demás, al Coliseo para que los gladiadores los descuartizaran. Y en medio de eso, ellos y nosotros, ¿cierto? Como parte de ese cuerpo de la iglesia histórica, cantando y alabando al Señor. ¿Cómo podían estos hombres, sí? En vez de estar diciendo y que les venga algo peor y una peste peor y maldiciendo a los que los estaban torturando, ¿cómo podían decir lo que dijo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que dijo Esteban mientras era apedreado ahí en Hechos, ¿cierto? No les tengas en cuenta eso, perdónalos también. Veo al Hijo del Hombre sentado en el trono, porque estaba esa convicción de que Jesús había vencido. Cuando tenemos ese temor, ese terror a la muerte, es un indicador de que pronto en nuestro sistema de creencias, en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, hay duda. O no hemos captado el mensaje completo del Evangelio, de que Dios nos ama y que de tal manera nos amó, ¿sí? Que envió a su Hijo por amor para rescatarnos, no de Él mismo. A veces vemos a Dios, y lo decía la semana pasada, ¿no? Como que el que iba venía aquí con el rejo, así como nos cuentan las historias, ¿cierto? Los libros de historia aquí en Colombia con esa violencia de padres a hijos tan terrible. Y así con el rejo, y venga que le voy a dar, ¿cierto? Por haber roto esto y para darle al hijo. Y a veces vemos con ese contexto histórico a Jesús como, no, papá, no, tú eres muy sanguinario, no le hagas esto a mi hermanito, házmelo a mí. Y como quien nos defiende de Dios, que nos va a dar rejo. Cuando la Escritura dice que Él vino fue para deshacer las obras de Satanás, para pagar el precio, un rescate a un secuestrador. ¿A quién se le paga un rescate? Pero bueno, ese es no es el tema. El tema es este. Dice que el diablo tenía el poder de la muerte. Y Jesús, ¿sí? Al morir, porque fue lo que pidió, y al vencer a la muerte, al resucitar por medio del poder del Espíritu Santo, vence ese poder y nos dice, yo lo voy a extender a ustedes. ¿Por qué? Por amor. Se nos pide la fe, ¿cierto? Creer, ¿sí? Seguirlo. Y con esa creencia, esa convicción, la iglesia
podía dar hasta la vida. Pero cuando hay terror en nuestro corazón es porque de pronto no hemos comprendido esto. Yo me di cuenta, aún después de conocer al Señor, empezó a entrar a mí un temor a la muerte cuando viajaba en avión. Y yo llevo viajando en avión desde que era muy pequeño, sí, porque me mandaban entre Cali y Bogotá, Bogotá-Cali, cuando mi mamá vino acá por asuntos de trabajo. Entonces en las vacaciones, entonces yo mantenía viajando y nunca tuve, sí, temor a que fuera a pasar algo en el avión mientras era pequeño. Mi mamá está, la de rojo. Llama María del Pilar. No María ni Pilar, porque en Cali es los dos nombres. Y como yo, delante de ella no me digan Jorge, dígame Jorge Luis, porque ella me puso dos nombres, entonces ustedes saben. En Cali es cierto, todos nos llamamos con los dos nombres. Muy bien. Pastor, ese no es el tema. Empezamos cuando teníamos los viajes a Bolivia por escuelas o por temas de ese estilo, aún visitando a mis abuelos en Cali, ya grande, ya casado, ya con Cristal, con Joshua, ¿sí? Y íbamos de viaje en avión, me empezó a entrar un temor. O sea, medio se movía el avión, lo que fuera. Y ya enseñando en la congregación, habiendo conocido al Señor, les quiero decir, pero empezó un temor a que el avión se fuera a caer. ¿Sí? Entonces yo duraba, si el vuelo duraba 1 hora, era 1 hora orando. Entonces, bueno, qué bueno, ¿cierto? Pero orando en temor, o sea, no declarando cosas, sino todo como, Señor, por favor, y esto no, que no va a pasar. Y no sabía por qué. Hasta que, por medio de pasajes como este, por ejemplo, no había visto esa parte de Cristo. Como que a veces hacemos tanto énfasis en el perdón de pecados y no en la resurrección, no en la victoria sobre la muerte. A veces hacemos el énfasis tanto en ir al cielo, me muero y voy al cielo. Ah, bueno, ¿para qué resucito? Si el plan de Dios es que tú vayas al cielo, ¿para qué te resucita con un cuerpo? No, se lleva tu espíritu. Pero la Biblia habla de otra cosa y pone el énfasis en que la resurrección es el eje central de nuestra fe. Dice, si no hay resurrección, nuestra fe es vana. Pablo lo pone en esos términos. O sea, si la resurrección no está, lo demás es bonito, es psicología, es esto, es manejo de las emociones y demás, ser buenos ciudadanos, qué bonito, preocuparnos por la creación, ser buenos administradores. Bien, o sea, son cosas buenas, pero lo que hace nuestra fe que trascienda es la resurrección. Cuando tuve la convicción de que Jesucristo venció a la muerte, que Él fue sepultado, ¿sí? Y que al resucitar venció a la muerte. Me dio una paz el saber que la muerte estaba vencida. O sea, no sé cómo más explicarlo. Pero a partir de ahí, una paz en los vuelos, una paz en los viajes. Y no fue que corté, que esto, que lo otro. Fue la convicción en el Señor. Porque conocerán la verdad y la verdad, ¿qué? Los hará libres. Y fue la convicción de esa verdad. Entonces, hay cosas que nos aterrorizan, pero ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Qué ha dicho Dios al respecto? ¿Qué ha dicho Dios al respecto? En Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. El Señor siempre en su Escritura está llenándonos de esperanza. Aún al pueblo que había cometido los peores pecados y cuando iban de camino a Babilonia, exiliados de su tierra por causa de toda la maldad que hicieron, sus profetas van y les dan esperanza. Le dicen, bueno, a los 70 años de que pase esto, van a volver, la tierra va a dar sus frutos. O sea, aún en medio de la disciplina, el Señor siempre está dando esperanza, ¿cierto? Dice, si se convierten, ¿cierto? Si se convierten a mí, ¿cierto? De ese arrepentimiento del que hablábamos. En cambio, la desesperanza, ¿sí? Es lo contrario. Ese espíritu de desesperanza en el que a veces caemos. De nuevo, por lo que nos rodea, el ambiente que nos rodea, las noticias que nos rodean, lo que consumimos y demás, que son cosas de mucha manera reales y ciertas, pero a veces la manera en que nos las dan es con el toque y la opinión del que está hablando. Le da su toque de fatalismo,
¿sí? De que todo está de mal en peor y de que todo va a estar peor y peor y peor y peor. Y la Escritura, aun cuando nos advierte de cómo van a haber guerras, rumores de guerras y cómo las cosas se van a poner cada vez más difíciles al final de los tiempos, dice, más ustedes sean fieles. Bienaventurado el siervo que en medio de todas estas cosas, el Señor lo haya siendo fiel, trabajando, haciendo lo que Él lo ha llamado a hacer. Entonces ahí es donde debemos ver que en medio de todo esto no nos podemos paralizar y no podemos paralizarnos por el temor, no podemos perder la esperanza. Y Primera de Juan 3:17 dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces habla de la generosidad, ¿cierto? Lo que dice Santiago. No basta con decirle a la persona, ay, estás muy mal, bueno, vamos a orar para que estés mejor. Sino, si tú tienes cómo ayudarlo en ese momento, ayúdalo. Y ora. Sí, o sea, una cosa no quita la otra, ¿cierto? O buscamos, ¿cierto?, cómo ayudar y demás. Pero una de las señales que se dan también en los últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará. O sea, se va mucho al egoísmo, a solo pensar en nosotros mismos. Y esto va contrario a lo que Primera de Corintios 13 dice, que son los 3 pilares que han de permanecer siempre en la vida de los hijos de Dios, que son la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Entonces, en el versículo que leíamos, en Romanos 15 dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza, ¿qué? Se escribió. ¿Sí? Para nuestra enseñanza se escribió. Y hay algo muy interesante que se escribió en tiempos pasados y dice que para nuestra enseñanza se escribió, que uniéndolo con Juan 5:39 que dice Jesucristo, que toda la escritura da testimonio de él. Al uno ver el Antiguo Testamento, ver las historias del Antiguo Testamento, encontramos principios de vida, como el de salir de Egipto, ¿cierto? El de las fiestas y demás. Y por eso vamos ahorita a mirar una historia que nos habla un poco de esto, de lo que es tener temor, desesperanza y egoísmo, pero la solución de Dios para estas cosas. Es una historia muy conocida, entonces por eso mi interés, puse varios versículos, pero es para leerlos de corrido, para refrescarla, para que los que no la conocen escuchen ciertos detalles y podamos ver cómo esta historia nos habla de Jesús contra sí, esos gigantes, esas adversidades que en muchas ocasiones enfrentamos. Esas cosas que nos llenan de temor, de desesperanza y egoísmo. Comenzando con la principal de ellas, que es la muerte. ¿De cuál historia creen que puedo estar hablando? ¿Lázaro? No, que hablé de Antiguo Testamento. Entonces, ahí no. Enfrentando gigante. Bueno, Primera de Samuel 17 en adelante. Dice, y aquí estoy tomando pedazos de los versículos. Todo el contexto lo podemos leer luego. Primera de Samuel 17 y el principio del 18. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios en ese momento. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. ¿Y saben dónde queda? No, yo tampoco, pero mirando en Google un mapa y uno ve, bueno, ahí. El pastor sí, porque ya estuvo por allá en Israel. Y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte e Israel estaba al otro lado del monte. Y entre ellos había un valle. ¿Listo? Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat. ¿Un qué? ¿Llamado qué? Goliat, ¿cierto? De Gat, cuya estatura era de 3 metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza, llevaba puesta una cota de malla, ¿sí? Llevaba una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. La punta de su lanza pesaba 7 kilos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Y aparece este gigante y dice que Goliat se paró y le gritó a las filas de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla?
¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Saúl, el rey en ese momento de Israel. Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Esta versión dice, se acobardaron y tuvieron gran temor. En la versión colombiana dice que les dio cuchicuchi. No, es que esa palabra es muy fea, entonces. Para algunos es muy fuerte, entonces no la puedo decir. ¿Sí? Les dio cierto temor, se acobardaron y demás. Y en esta historia de David, ¿sí?, y Goliat, quiero que podamos verla en varias capas, ¿cierto? Primera de ellas, Jesús contra Satanás y la muerte. Y cómo el evangelio está aún plasmado en esta historia de una manera tan hermosa. Cómo es un hombre el que debe ir a pelear, así como Jesús, un hombre, sí, que fue el que venció por todos nosotros a la muerte, ¿cierto? Y así como un hombre perdió la primera batalla con Satanás y por medio de ese hombre entró el pecado de la humanidad, ahora por medio de un hombre, Jesucristo, ha entrado la vida, la posibilidad de vida y la resurrección. Y esa es esa primera capa, ¿cierto?, de revelación en medio de esta historia, en medio del evangelio de lo que es Jesús, venciendo a la muerte, venciendo a ese gran gigante. Y que si Jesús vence al más grande enemigo del hombre, porque piénsalo, ¿cuál es el más grande enemigo del hombre? La muerte. ¿Sí? Más allá de las deudas, aún la enfermedad, a la final, ¿cuál es el enemigo? Así tú mantengas una vida, ¿cierto?, totalmente sana y demás. Pero un accidente, una pasada de semáforo de otra persona borracha, el pecado de otra persona actuando y llevándose una vida. Y ese es el más grande enemigo de la humanidad, la muerte. Y Jesús ya la venció. ¿Jesús qué? Ya la venció. Por lo tanto, en cualquier situación, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Morir? Eso ya fue solucionado. Por eso la iglesia no puede, no debemos, si podemos, no debemos paralizarnos ante las circunstancias, de continuar en nuestro llamado, de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, como padres, como hijos, como cónyuges, como miembros de una congregación, como servidores, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad y en nuestra nación. Y esa es la capa con que quiero que lo damos. Pero hay otra capa más personal también. Siempre que hablamos de estos temas de los gigantes, pues obviamente uno también tiene su corazoncito, ¿sí? Y también tenemos luchas, pruebas con las que estamos pasando. Sea porque nosotros mismos hemos abierto puertas, hemos hecho cosas. Aquí los de Israel no erradicaron, ¿cierto?, de la manera en que Dios les había dicho tiempo atrás que hicieran y limpiaran la tierra. Entonces ahora estaban cosechando lo que ellos mismos habían hecho. Eran víctimas de sus propias malas decisiones. Pero eso no impidió que igual el Señor, en medio de enseñarles, también los socorriera y los ayudara. Y esa es la esperanza que tenemos. Que a pesar de que en ocasiones somos nosotros mismos, aún el Señor en su gran amor nos disciplina, nos enseña, pero también nos ayuda. Entonces una pregunta que teníamos en este momento es, ¿qué gigante te atemoriza? ¿Qué gigante te atemoriza en este momento? Para que lo pienses, le pongas nombre o nombres. Se acobardaron y tuvieron gran temor. Llámese enfermedad, llámese a nivel emocional,
temor a quedarme solo, a quedarme sola, temor a ser abandonada o abandonado, sea en el área aún intelectual, temor a que me reemplacen en la empresa, temor a quedarme atrás en mi profesión. Entonces debo estar ahí porque si no me cogen ventaja, temor a que las deudas me consuman. La palabra coloquial, la frase coloquial de colombiana, ¿no? De esos dichos colombianos, de no tener ni dónde caer muerto. Pero esas frases hablan de realidades, de temores que hay en el corazón, de los hijos, qué pasará con ellos, que anden en buenos pasos, ¿sí? Que nada les pase. Y una cosa es, recuerden, la dinámica normal de esto, o sea, no es como que no debo pensar en mis hijos, no es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es cuando se vuelve ya algo que me agobia, me paraliza, no me deja funcionar de manera adecuada, porque es un gigante que me paraliza, me acobarda en otras áreas. Mi cónyuge, temor a que se vaya, la falta de cónyuge, o el cónyuge como ese gigante, cuya aún presencia cambia la atmósfera del hogar. Se vuelve denso, tóxico, los hijos le huyen, ¿cierto? Llega a casa y se esconden. La esterilidad, financiero, ¿qué va a pasar con la educación de mis hijos? El futuro de nuestra congregación. ¿Qué gigantes te atemorizan? ¿Qué gigante te atemoriza en este momento? Y la idea es que le podamos colocar nombre a eso y ver qué dice Dios al respecto. Continuando con la historia en Samuel dice, llega el héroe de la historia en primera de Samuel 17, David. Dice, David era hijo del Efrateo. ¿Qué es Efrateo? Que era Efrata, que era una ciudad, una región. Del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos. Nos faltan 2 esposas. Mi mamá. Tenía preparada esta frase, mami, sabiendo que ibas a estar aquí. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos 22 litros de grano tostado, estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. David era el que cuidaba las ovejas, cuidaba el negocio de su papá. O sea que no era un irresponsable como a veces la gente lo pinta, sino una persona muy responsable. Era el hijo menor y era el 8º hijo. El 8 nos habla de nuevos comienzos, bueno, de muchas cosas. Y él estaba con su padre, por eso no fue a la guerra, porque fueron los mayores. Y su papá lo manda allá mientras está pasando lo del filisteo. Cuando vemos la historia de David, ¿sí? Y de Goliat, algunos la enfocan en este sentido. Tú eres como David y con el poder de Dios puedes vencer esos gigantes en tu vida. Y es una manera de verla y es totalmente válida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la Escritura, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Entonces, es una manera de verlo totalmente válida y hermosa. Pero quiero que lo veamos en el sentido de Jesucristo. Y Jesucristo solo hay uno. Así como David solo había uno. Continúa diciendo. Durante 40 días, mientras tanto, lo mandó allá al papá, al campo de batalla. Durante 40 días, el filisteo, o sea, Goliat, vino mañana y tarde presentándose en desafío. De nuevo, mándenme a alguien para pelear. Vengan acá, ¿sí? Vengan cobardes, ¿sí? Y volviendo a hacer el desafío de Israel. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días. ¿A quién les recuerda? A mí me recuerda Marcos 1:13, que dice, Jesús estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Por eso les digo que algo muy bonito en la historia de David y Goliat y el evangelio de Jesús, como esa victoria sobre ese gigante. Y pensar, si el gigante de gigantes es vencido, ¿qué le va a quedar grande
al que lo venza. Continuamos. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Él ya había llegado ahí al campamento y claro, veía a este Goliat hablando, insultando y demás. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Se enojó David. ¿Sí? David, sí, habla de sus proezas, habla de que por qué no lo mandan a él, que él está dispuesto a ir a pelear. ¿Cómo estaba todo el pueblo hasta ese momento? Acobardado y con temor, ¿cierto? Estaban paralizados. 40 días. Era tanto el temor por un hombre que ni siquiera se les había ocurrido, no, pues, ¿cuál que vamos a mandar un campeón? Vámonos todos en maná. O sea, ni siquiera, porque estaban paralizados y atemorizados, ya habían perdido la batalla acá, en su corazón, en su mente, ya, sí, aquí, hasta aquí llegamos. Ya estaban planeando, era por dónde huir, ¿sí? Otros añaden y dicen que estaban haciendo un plan para atacarlos por detrás, pero eso ya es añadidura, eso ahí es otro tema. Estaban atemorizados, sí, acobardados. Y David llega, entonces le llevan a Saúl a David y le dicen, él dice que él va a ir a pelear. Y lo miran, y sí, o sea, dicen como, ¿y tú? Y él cuenta las historias, claro, yo, sí, he cuidado el rebaño de mi padre, he matado osos, he matado leones. Entonces se sorprenden porque la imagen que nosotros tenemos del pastorcito, ¿sí? Ahí todo, ¿cierto? Y él ya, sí, ha sido fiel, sí, ha tenido que enfrentar cosas y demás. Entonces Saúl acepta y dice, Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares, trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, porque no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Entonces, algunos unen esto con que en otra escritura habla de los hermanos o los familiares de Goliat. Entonces parece que eran 5 gigantes en total. Entonces ahí estaba Goliat, pero algunos dicen, tomó de una vez las piedras por si se venían los otros 4. Entonces no era que no tuviera fe de que le iba a tocar darle 5 veces a Goliat, sino que tenía tanta convicción de que lo iba a derrotar, que estaba preparándose por si se venían los otros 4. Sí, decía, aquí también les tengo pues, sí, aquí los atiendo, sí, en versión colombiana. Búsquenla en la Biblia, no sé, en la librería cristiana, versión colombiana, la que trae la bandera de Colombia, pero por dentro es la Reina Valera, entonces no es. Dice, tomó 5 piedras, entonces algunos dicen, sí, como iglesia, ¿sí? Con los 5 ministerios, cómo deben estar activos, ¿sí? Cómo deben estar funcionando para enfrentar esos gigantes y demás. La piedra, ¿sí? Como es Jesús, es la roca, ¿sí? Lo dice la Escritura, es la roca de nuestra salvación, es la piedra angular sobre la que todo el edificio se sostiene y demás. Entonces hay mucha interpretación aquí, pero va solo David. ¿Qué vemos aquí? David intenta colocarse la armadura de Saúl. Los que ya han escuchado enseñanzas sobre este tema lo saben, ¿no? Intenta poner una armadura que no le pertenece y no puede con ella, ¿cierto? O sea, dice, esto me queda es grande, no voy a poder utilizar mi agilidad, me va a estorbar. ¿Qué representa en muchas ocasiones Saúl? Nuestra carne, la manera de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y a veces acontece, vienen gigantes pruebas a nuestra vida y aún siendo cristianos, vamos a ponernos la armadura. ¿Qué es lo que nos ha funcionado antes? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que sé hacer? Pero no le pregunto al Señor o no veo los principios de Él, ¿cómo lo hace Él? ¿Cómo es la manera de Él? Y empiezo a mezclar las cosas, luego no me salen como esperaba y me pregunto, ay, ¿qué pasó ahí, Señor? Cuando yo fui el que utilicé de mi carne, de mis recursos, a mi manera sin consultarle al Señor.
a mi manera sin de pronto hacerlo a la manera del Señor. Hay una frase que dice que no puedo salir de un hueco excavando en el mismo. ¿Mm? Es como cuando uno está con ese gran gigante de las deudas, ¿sí? Y entonces usas una tarjeta para pagar la otra y utilizas la otra para pagar la otra. Y luego, bueno, voy a pedir un préstamo, ¿sí? Y esa es toda esa armadura de Saúl, nuestras fuerzas. Voy a pedir un préstamo para pagar las tarjetas. Pero hay un problema, no las cancelo. Entonces empiezo a pagar mi préstamo, que era alguna acción muy loable, pero si no cancelo las tarjetas, si no les bajo el cupo, ¿sí? Llamo y digo, bájeme el cupo y todo porque me conozco. Voy a tener ahora dos gigantes, ¿sí? El gigante anterior que lo convertí en una deuda y algo nuevo. Por hacer las cosas, ¿cierto? En esa manera, sin de pronto aplicar un poco más de orden de los principios financieros, del tema de la generosidad, pero también el tema del ahorrar, el tema de la previsión y demás. Pero bueno, eso era de gratis. Todo lo que pueda representar. Pero resulta que en 2 Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, con ese gigante que anotaste allá atrás, los que están anotando y demás, o que tienes en mente es, ¿qué armas, sí, me ha entregado el Señor? ¿Qué armas ha entregado el Señor? Continúa diciendo, el filisteo vino, se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, bien parecido. Sería un muy buen instagramer hoy en día, pero bueno. Y el filisteo le dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Que le dio el cayado del pastor. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces lo menospreció, ¿no? ¿Y cómo vemos ahí eso en cuanto a nuestro amado Jesús, por ejemplo? Lo que mencionó el pastor en la alabanza, Isaías 53:3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. ¿Quién fue menospreciado por la cultura religiosa que lo rodeaba en su momento? Jesús. Entonces el Señor de pronto te empieza a dar esa sabiduría, inteligencia, te empieza a decir, no, vamos a salir de esta, vamos a organizar, sea el área emocional, sea el área financiera, sea la situación en casa con cónyuge, con padres, ¿sí? Sea empezar a ver qué principios, ¿sí? ¿Qué debo hacer de mi parte para que mejoren estas cosas? No solamente qué debe hacer el otro, ¿qué debo hacer de mi parte para que mejoren estas cosas? Por lo general, se nos va a menospreciar. Él nunca cambia. Se le va a pasar la emoción, las ganas. Sí, fue lo que pasó aquí con... ¿Sí? Esto no va a cambiar la situación. Pero se les olvida que no eres tú y no soy yo. Hay uno más poderoso, o sea, Israel, en este momento, Israel, todo el pueblo estaba siendo representado por un hombre. ¿Por quién? David. Nosotros, como cristianos, somos representados por un hombre. ¿Quién? Jesús. Entonces, hay cosas que yo no puedo, ni siquiera alcanzo a entender, a comprender. Pero tengo un campeón, un representante. Uno que dice que va como poderoso gigante, ¿cierto? Él asusta a los gigantes, ¿sí? Delante de nosotros. Continúa diciendo 1 Samuel. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. ¿Yo vengo a ti en qué? En el nombre del Señor, ¿cierto? Muy bien. Lucas 4:14 nos dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Juan 5:19 dice, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, hablando de Cristo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo y de igual manera.
Entonces vemos aquí esta confrontación, esta batalla. Recordemos, llevamos 40 días del filisteo, de Goliat, ¿sí? Diciéndoles a ellos. 40 días de este pueblo atemorizado, aterrorizado por la situación, por el gigante y demás. Y viene un hombre y se ofrece a pelear contra él. Viene un hombre que no acepta la manera de pronto de hacer las cosas, ¿cierto? Como las hubiese hecho Saúl, su propio rey y demás, sino no, ¿sí? De otra manera, en otro espíritu. Y se enfrenta con este gigante. Entonces, ven los enemigos el hombre que envían. Sí, dicen que era de buen parecer y eso. Entonces, lo menosprecian. No era así el súper fortachón, porque si no iría y le vieron los super músculos a David, ¿no? A veces algunos autores, ¿cierto? Como que decimos, no, y él debía ser muy musculoso y demás, como que queremos ayudarle a Dios en la historia. Dios no necesita ayuda para ser lo que Él es, porque Él es Dios. Es como el niño que va donde su papá, de llegar de iglesia infantil y dice, ay, hoy nos enseñaron, sí, que Dios partió el mar rojo, y, sí, para que los israelitas pasaran. Y el papá le dice, ay, mi hijo, sí, pero eso fue porque hay una parte del mar rojo donde solo hay como 1 metro de distancia. Entonces un viento fuerte seguro pasó y descubrió para que ellos pudieran pasar. Y el niño, entonces se va el niño. Y luego regresa a los 8 días otra vez donde el papá que no va a la congregación. Y le dice, papá, milagro, milagro. Y papá, ¿cómo así que milagro? Pues imagínate, pasaron por 1 metro de agua y con esa agua Dios ahogó a los carros del faraón. Amén. Qué bonito, ¿no? Entonces, a mayor, ¿sí? La explicación y demás. ¡Wow! ¿Sí? Mayor el milagro del Señor. Qué hermoso. Entonces aquí igual, sí, David el musculoso, lo que sea. No por eso deja de ser impresionante, porque todo el pueblo lleno de musculosos, los hermanos mayores de él, se acobardaron ante Goliat. Se acobardaron ante Goliat. Y ahí es donde de nuevo nosotros en nuestras fuerzas, ¿no? No, si yo fuera más como David, si yo fuera más espiritual. De pronto si yo orara más, si yo hiciera más, ahí sí el Señor me ayudaría más. ¿En quién estás confiando? ¿En tu fuerza, en tu armadura, en tu casco? ¿En tu manera de hacer las cosas? A veces, aún como cristianos, no hemos entendido el mensaje de la cruz. Lo que dice nuestro himno nacional. Comprendamos las palabras del que murió en la cruz. Y no lo hemos captado. Que necesitamos a un campeón, un vencedor. Porque sí nos quedó grande. Hay áreas que se nos salieron de las manos. Hay áreas que hay gigantes. Y necesitamos un campeón. La muerte, por más que el hombre continúa intentando, ¿no? Vencerla. Por más de los planes que tienen, ¿cierto? De lograr este tema de computación cuántica y lograr trasladar la conciencia a un equipo y demás, ¿sí? Todo este tema con que se sueña, la ciencia ficción y ya, la ciencia alcanzando la ficción y demás. Hay un anhelo en el hombre de que sabe que hay un gran gigante que es la muerte. Y nosotros tenemos una esperanza, tenemos fe de que por amor nosotros tenemos un gigante que ya venció. Y si venció la muerte, ¿qué le va a quedar grande? ¿Qué le va a quedar grande? Continúa la historia. Sucedió que cuando el filisteo se levantó, se fue acercando para enfrentarse a David. Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Entonces ahí estaba así el público, los filisteos, Goliat, Goliat, Goliat. Y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda, hirió, no la moto, ¿sí? Sino la cauchera. Hirió al filisteo en la frente, la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Ahí estaban, Goliat, y cayó, ¿sí? Y cayó. Y continúa diciendo, así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Lo humilló públicamente, dice. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Huyeron. Huyeron.
Y a veces como iglesia se nos olvida que al ser seguidores de Jesús, estamos con el que venció. El que ha vencido, el que vence y el que vencerá. Él ya ha vencido. La muerte es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo derrotado. Por eso la Escritura dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Está buscando quién le da papaya, porque no tiene ya ese poder. Nosotros somos los que al dar papaya, ¿cierto? Expresión colombiana, ¿sí? Nosotros somos los que abrimos las puertas a muchas cosas en nuestra vida. En Colosenses 2, 13 al 15 dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, alejados de Dios, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en una clase de decretos de lo que tú has hecho, lo que has pensado, lo que has dicho, lo que has tocado, lo que has mirado. Todos esos decretos que estaban en nuestra contra, que nos eran adversos. Dice, los quitó en medio y los clavó en la cruz. Y continúa diciendo, y habiendo despojado a esos poderes espirituales y a esas autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Colosenses, ¿sí? Colosenses 2, 13 al 15. Por eso en 1 Corintios 15, 57, si los de alabanza pueden ir pasando, por favor, dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A Dios qué? Gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, había puesto esta imagen, ¿cierto? ¿Qué gigante te atemoriza en este momento? Y hay cosas con las que a veces nosotros continuamos intentando luchar y hacerlo a nuestra manera. Y nos perdemos de que tenemos un campeón. Tenemos alguien que lucha por nosotros. Que sí, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero también que Él es el que pelea por nosotros. Y no estamos solos. Y a veces como individuos, como personas, familias, como congregación, sí, como hijos de Dios, a veces entramos en dinámicas donde el temor, la desesperanza y el egoísmo son más fuertes que la fe, la esperanza y el amor. Y empezamos a perpetuar eso. Y no vemos sino lo mal que están las cosas, lo mal que está la situación, lo mal que esto, lo mal que otro. ¿Y dónde queda Cristo? ¿Dónde queda el conocer al que venció a la muerte? ¿Qué diferencia a veces las conversaciones aún entre cristianos, hablando ya sea de política, de economía, de esto, ¿sí? Cuando no está el toque esperanzador del Evangelio de Cristo, a las que se dan en la tienda de la esquina con un par de cervezas, arreglando el país ahí toda la noche y tomando, y mientras se arregla el país y que este hizo y que el otro, pero es que también el presidente anterior y el de hace 20 años y que la... O sea, y a veces la iglesia entra en esa misma dinámica. ¿Y dónde queda la fe, la esperanza y el amor en las buenas obras que el Señor nos ha llamado a hacer? Hay cosas que yo no alcanzo a controlar, se salen de allá. Solo puedo confiar en que el campeón, Jesucristo, sea quien las haga. Jesucristo es nuestro campeón, que derrotó al más grande enemigo del hombre, la muerte, para que no vivamos más en cobardía, en desesperanza, ni en egoísmo, sino en fe, esperanza y amor, en Él, por Él y para Él. Y quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de alabanza con una canción muy especial. Si quiero que en la cabina por favor pueden tomar ahí el control para buscar la letra. Vamos a ponernos sobre nuestros pies por favor, entendiendo
y visualizando, viendo aquello que pensamos que son esos gigantes, aún en los que nosotros de pronto nos metimos nosotros mismos. Pero poder entender que tenemos un Señor que nos ama tanto, ¿sí? Que su vida dio por nosotros y que ha vencido. Y que aún en medio de tribulación, de angustia, de cualquier prueba, que Él es grande, Él cuida de nosotros. Y aún en medio de que una enfermedad pudiese llevarme, sé que voy a vivir porque Él vive. Sé que me voy a encontrar con Él. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y por eso no nos podemos paralizar, sino vivir en esa fe, en esa esperanza y en ese amor. Amén. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá, y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerá, y no me vencerá. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está. Infinito, magnífico, sobre
promesas y no me vencerán, 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 y no me vencerán. Dios es fiel y Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Amén, 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 Padre. Confiamos en ti, en tus promesas, en tu palabra, en esa fe, en esa esperanza, en ese amor que nos has entregado, porque solo tú en el trono estás. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.